Este mes se cumplen 17 años de la publicación de El nombre del viento, y hay muchas cosas que desgranar de todo el camino recorrido. Hola, bienvenidos a Esto No Es Un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy traigo un video que hacía bastante tiempo quería hacer porque este es un tema que verdaderamente me fascina en todo el discurso acerca de la literatura de fantasía del día de hoy, que es hablar acerca de la trilogía de La Crónica del Asesino de Reyes, y específicamente de su primer libro, porque no quiero hablar de toda la discusión acerca del segundo libro, de su primer libro, que es El nombre del viento, de Patrick Rothfuss. ¿Por qué creo que es un momento propicio? Porque, como les decía, en este mes se van a cumplir 17 años de la publicación del libro. Y en segundo lugar, porque se acaba de publicar recientemente El estrecho sendero entre deseos, que es la reescritura de El árbol del relámpago, un relato que apareció originalmente en la antología de Canallas, que por cierto es una antología que me encanta. Y han pasado muchas cosas, pero a mí me llama mucho la atención porque yo siempre que me enfrento a hablar de este libro me encuentro con una cierta disonancia que siempre me llama mucho la atención. Y esa disonancia que me provoca tiene mucho que ver con el discurso que se sigue hablando acerca del libro. Hasta hace algunos pocos años estábamos en una situación en la cual todavía encontraba uno artículos que ponían el libro como el mejor libro de fantasía publicado en los últimos 25 años, como la saga de fantasía más importante escribiéndose en este momento, la saga de fantasía más hermosa. Y a mí la verdad ese tipo de opiniones se me hacían muy categóricas, me siguen pareciendo muy categóricas, y han pasado muchas cosas desde entonces. Al día de hoy lo que me llama mucho la atención, por ejemplo, es que si bien acaba de publicarse el nuevo libro, o el nuevo, seminuevo, reescrito libro, estamos en una situación en la cual pasó casi imperceptible esa publicación, fue completamente opacada por toda la histeria alrededor de Alas de Hierro, si uno quiere considerar como fantasía pura eso, pero eso es una discusión aparte. Y por el otro lado, en cuanto a ediciones especiales, Grimmauld Press acaba de sacar la primera edición especial en inglés de El nombre del viento, y su performance no fue malo, es decir, su desempeño de ventas no fue malo, pero no fue ni la sombra de lo que el Kickstarter de la edición de cuero de Palabras Radiantes, que salió unos días después, tuvo. Entonces, ha cambiado mucho acerca de ese libro en todos lados, excepto, y eso es muy marcado, en español. Cuando uno ve discusiones acerca del libro en inglés, por ejemplo en Reddit, uno va a encontrar una cantidad significativa de posts sorteados por controversial, tirándole al libro, criticando el libro, diciendo que el libro no ha envejecido bien, o que el libro tiene elementos que son difíciles o malos o problemáticos, y hay gente que lo sigue defendiendo, obviamente, diciendo: yo estoy enamoradísimo de la prosa del libro, es la mejor prosa de fantasía de todos los tiempos. Y muy controversial, obviamente mucho abuso verbal hacia el autor por su situación personal, por lo que ha prometido en el pasado y que no ha entregado. Pero eso es lo que he visto mucho en inglés. Ahora, en español, el libro yo lo sigo viendo como que sigue siendo intocable. Específicamente y mucho más marcado en España. No veo esas discusiones, eso de hate. Y la gente sigue entusiasmada hasta cierto grado de que algún día se van a publicar Las Puertas de Piedra. Y me llama mucho la atención, no sé si es por no estar tan expuestos al discurso alrededor del libro en inglés, o porque toda la controversia con la situación de Do, que vamos a hablar de ella, la controversia o no controversia, o a dónde se ha ido todo lo que pasó con Lin-Manuel Miranda, o la situación de las promesas que ha hecho el propio Rothfuss y sus campañas de caridad y lo que han entregado al final, o por lo menos la última, de esa sí quiero hablar. Y el libro uno lo sigue recomendando y la gente sigue entusiasmada diciendo que algún día, y la gente sigue recordando el libro con mucho amor. Entonces, lo que quiero hacer son dos cosas. Primero, hablar un poco de esto que ha pasado en el camino en los últimos años, básicamente tres cosas. Y luego hablar un poco de mis reacciones sobre el libro y lo que he cambiado mi pensamiento sobre el libro, y también hacia dónde creo que la discusión sobre este libro tan conspicuo en fantasía se va a mover en los siguientes años. Entonces, en primer lugar, hablemos del tema de las promesas que ha hecho Patrick Rothfuss, que han agriado bastante la relación con sus fans.
Más allá de sus reacciones, que obviamente sabemos que hay un tema de salud mental involucrado ahí, que tiene que ver con su familia, al mismo tiempo también tiene que ver con la presión enorme que para él representa culminar la trilogía que todo mundo o mucha gente está esperando. Pero también han pasado cosas, por ejemplo, la última vez que él hizo una campaña de caridad prometió sacar el primer capítulo o el prólogo, no me acuerdo, de Las Puertas de Piedra. Y la campaña, obviamente, porque él sigue jalando y tiene mucha atracción y sigue jalando mucha gente, tuvo una respuesta bárbara. ¿Y qué pasó con el capítulo? El capítulo no, o sea, él se hizo como que no, el capítulo no está. Bueno, creo que gosteó a la gente, no me acuerdo qué pasó, pero al fin y al cabo la gente se sintió muy decepcionada de su comportamiento con el tema de la promesa que él había hecho. En segundo lugar, el entusiasmo que había de una potencial adaptación de los libros, si se acuerdan, uno de los mayores fans de los libros es Lin-Manuel Miranda. Y él había, creo que, optado por derechos para adaptar, y si se dan cuenta, ese discurso ha muerto poco a poco y ya no se ve ese entusiasmo. Entonces tiene que ver mucho con el marasmo de la publicación de la saga también. Y en tercer lugar, que creo que eso es lo más controversial que ha pasado, fueron las declaraciones que la editora de Do Books, que es su editorial original en inglés, dijo que ella no creía que Patrick Rothfuss hubiese escrito ya nada, prácticamente nada, de Las Puertas de Piedra. Eso fue hace como un año, 2 años. Luego ya borró su publicación, pero eso se quedó. Y al fin y al cabo yo creo que eso pudo haber sido un factor en que la editorial presionara, o por lo menos yo creo que la editorial presionara a que se publicara El estrecho camino entre senderos. ¿Entre senderos o es entre deseos? Perdón. Es El estrecho sendero entre deseos. Perdón. Se me fue completamente. El estrecho sendero entre deseos. The Narrow Road Between Desires. Entonces, eso han sido 3 cosas que han pasado. Creo que en inglés, sobre todo la discusión acerca del libro en inglés, han tenido su impacto muy fuerte, pero en español, muy poco. Muy poco se ha hablado de esto. Y eso me lleva a platicar de cómo han cambiado mis expectativas o lo que yo creo, pienso acerca del libro. Entonces, yo siendo la persona más transparente del mundo, para mí la verdad, el libro en sí me es indiferente. Mis reacciones sobre el libro son indiferentes. Salvo algún par de cosas como todas las teorías del mundo que hay detrás, o reconocer la enorme cultura como persona que tiene Patrick Rothfuss. Por ejemplo, Bast es un personaje que está escrito como si fuera Puck, el mismo personaje de El sueño de una noche de verano, y una cultura muy fuerte que se denota esa cultura como a pocos autores de fantasía se denotan con las fuentes de lo que él está bebiendo. Y todo lo que va a pasar, y el que tae y todo eso, pero el libro en sí, mayormente la historia o saber qué es lo que pasó, me es indiferente. O sea, me es indiferente porque yo no soy de los que simpatiza con nuestro querido Quoth, el personaje principal. Que sé que está escrito así y la gente, obviamente, ya la discusión de si es un Mary Sue o no es una discusión superada. Obviamente podemos transigir con la idea de que Patrick escribió así el personaje con sus fallos, porque esa es la idea. Pero al mismo tiempo, al exponerme yo a otros personajes narradores unreliable, narradores poco fiables, específicamente sobre el libro del Sol Nuevo, ya queda todavía peor, porque no sabemos al fin y al cabo, después de 2 libros, qué es real 100% y qué es mentira, aunque ya tenemos una idea que es la exageración, pero no se acerca al mismo grado, por lo menos así es como lo veo yo. En segundo lugar, yo lo que siento es que el libro tiene mucho impacto en la gente que está más expuesta al tema musical. Conozco gente que es música, o gente que está mucho más expuesta a crear música, que le fascina por la forma en que describe Rothfuss la creación musical y la música dentro del libro. Yo no soy una persona muy musical en el sentido de que yo soy medio sordo de tono desde el punto de vista de tocar instrumentos. No es que no me guste la música, obviamente me encanta la música, pero estructuralmente a música me cuesta trabajo. O sea, ya puedo definir qué es un tono y un semitono, pero me cuesta trabajo entender qué es una armonía, por ejemplo, qué es un acorde. Y me acabo de comprar, de hecho es uno de mis objetivos, un instrumento de cuerda, una autoarpa que es parecida a un laúd, más o menos, pero no me cuesta trabajo la música. En cambio, yo que estudié administración y finanzas, lo que me llamó mucha atención obviamente es el tiempo, la cantidad significativa de tiempo que pasa con sus
finanzas personales. Y eso obviamente es lo que más recuerdo obviamente del libro, pero al mismo tiempo eso es lo que yo no espero un libro de fantasía. Yo también tengo una contabilidad mental todo el tiempo, pero no, o sea, me saca literal de la inmersión de la fantasía, además de que es buena parte de lo que pasa durante los primeros dos actos del libro completamente. Entonces, eso es como mi sensación acerca del libro, y yo la verdad yo no crecí con él, yo ya tenía 21 años cuando se publicó el libro, yo ya tenía 28 años cuando leí, entonces no es parte de mi formación como lector de fantasía, aunque entiendo cómo fue en su formación para muchas otras personas. Y eso me lleva a la última parte del video, que es platicar específicamente por qué creo que es tan importante para mucha gente este libro, y por último, para dejar 3 preguntas a ustedes, queridos espectadores del canal y lectores de fantasía, para qué es lo que opinan de esta saga y sobre todo si se ha mantenido en el tiempo. Primero que nada, yo creo que esta saga es tan querida porque agarró un viento de cola muy fuerte con el final de Harry Potter, y esa generación que creció con Harry Potter tomó el último libro de Deathly Hallows, Las Reliquias de la Muerte, que se publicó casi al mismo tiempo, unos 4 meses después, ese mismo viento de cola, y en muchos sentidos el nombre del viento se vendió y se vio como una especie de Harry Potter más adulto, con temas más adultos, y mucha gente que agarró ese crecimiento de fantasía tomó y por eso es parte de su formación. Por eso yo creo que es tan importante, además de la tremendísima publicidad de Plaza y Janés en su momento, que yo creo que con mucho éxito, mucho éxito editorial, apostó completamente por el libro, y su marketing es impresionante. Incluso saben que cuando llegase en el futuro, en el momento en que se publiquen, si se publican Las Puertas de Piedra, incluso va a haber todavía esa demanda reprimida a pesar de toda la controversia, y va a vender bien. Al grado de Sanderson, yo creo que ya no, pero sí debe existir 100% todavía, no 100%, pero por lo menos 80-20, 90-10 de esa demanda que está esperando ese libro. Y por último, dejar un par de preguntas acerca de el futuro del libro. Entonces quiero preguntarles a ustedes, y eso es lo que me encantaría que me dejen en los comentarios. Primero, ¿ustedes siguen esperando con pasión, con tesón, con emoción la conclusión de la historia en Las Puertas de Piedra? Esa es una de las preguntas que les quiero hacer para que me cuenten. En segundo lugar, ¿ustedes ya leyeron El estrecho sendero entre deseos? ¿Qué pensaron de él? ¿O leyeron como yo el cuento original del Árbol del Relámpago? Yo lo leí, la verdad lo que hizo fue que Bast me cayera mal. Eso se lo digo a todo el mundo. En tercer lugar, ¿qué es lo que opinan del tratamiento de los personajes femeninos en el libro, específicamente de Vena? Y si haber escrito ese personaje el día de hoy, con el discurso el día de hoy, pasaría igual o habría sido igual. Y la última pregunta que les quería hacer, a ver qué es lo que opinan, es si ustedes creen que las tramas principales y todos los enigmas que han salido en esta saga se van a resolver en un tercer libro. ¿O es factible? Específicamente si ustedes ya leyeron El temor de un hombre sabio. Cuéntenme todas estas preguntas, creo que era algo súper importante que quería platicar, mis impresiones generales, porque es un tema que me fascina honestamente, y como estamos en el mismo marzo en que se publicó El nombre del viento, vale la pena tener la discusión para seguir hablando de este libro, que por lo menos va a seguir dando de qué hablar.